El destino de Sofía estaba sellado en el estruendo de un edificio que colapsaba. Adrián, el millonario que le arrancaba su mundo, ahora era su única compañía en la oscuridad. Atrapados bajo el peso de sus odios y los escombros de su vida, descubrirían que el instinto más poderoso no es el de odiar, sino el de tocar una mano en la penumbra. Él era su enemigo, pero bajo tierra se convirtió en su única razón para respirar, desatando una pasión tan inevitable y destructiva como el desastre que los unió. El verdadero terremoto apenas comenzaba, uno de celos y deseo que sacudiría sus almas para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía sentía el sol de la mañana en la cara, no como una caricia, sino como el cronómetro que anunciaba el fin de su mundo. Cada rayo que entraba por las viejas ventanas del centro comunitario, el corazón parecía burlarse de ella, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como fantasmas de un futuro que no existiría. Llevaba 3 días sin dormir bien, alimentándose de café amargo y una furia fría que se había instalado en la boca de su estómago. En su escritorio, bajo una pila de dibujos infantiles y solicitudes de donaciones, descansaba la carta que lo había iniciado todo. Una carta con un membrete elegante, Corporación Valverde, y palabras que eran como cuchillos, aviso de adquisición y posterior demolición. No lo llamaban desalojo, por supuesto. Los abogados de hombres como Adrián Valverde nunca usaban palabras tan sucias. Lo llamaban redesarrollo urbano, progreso, una oportunidad de revitalizar el vecindario. Para Sofía y las 200 familias que dependían de El Corazón, era una sentencia de muerte. El centro no era solo un edificio de ladrillos viejos y pintura descascarada. Era el lugar donde los niños del barrio hacían sus deberes después de la escuela porque en sus casas no había luz o silencio. Era donde los ancianos jugaban al dominó para no sentirse tan solos, donde madres solteras aprendían oficios que les permitían llevar comida a la mesa. Sofía lo había levantado de la nada, convirtiendo una bodega abandonada en un refugio, usando cada centavo que conseguía, cada favor que le debían. Y ahora, un hombre al que nunca había visto en persona, un fantasma hecho de cifras millonarias y arrogancia, iba a aplastarlo todo para construir una torre de cristal y acero donde vivirían personas que ni siquiera sabían que este barrio existía. La puerta se abrió con un chirrido familiar y doña Elvira, con sus 80 años a cuestas y una sonrisa que desafiaba cualquier catástrofe, entró con una bandeja. Te traje un poco de caldo, mi niña. Tienes que comer. Los generales no pueden ir a la guerra con el estómago vacío. Sofía intentó sonreír. Gracias, Elvira. Pero no tengo hambre. La anciana dejó la bandeja en la esquina del escritorio con mano firme. No te pregunté si tenías hambre. Te dije que comieras. Adrián Valverde puede tener todo el dinero del mundo, pero no tiene un ejército de abuelas dispuestas a defender su hogar con un cucharón. Come. Sofía rió, un sonido ronco y cansado. Se sentía culpable. Había prometido a esta gente que lucharía, que los protegería, pero la verdad era que se sentía diminuta, una hormiga frente a un tsunami. Los abogados de Valverde eran implacables, habían encontrado un resquicio legal, una antigua deuda municipal que les permitió comprar el terreno a un precio ridículo. Era legal. Era injusto, pero perfectamente legal. Ese mismo día, a kilómetros de distancia, en una oficina que parecía flotar sobre la ciudad, Adrián Valverde miraba el horizonte a través de un ventanal que ocupaba toda la pared. Sostenía una copa de whisky caro en una mano y un teléfono en la otra. No quiere excusas, Mateo, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, helaba la sangre de su jefe de proyecto al otro lado de la línea. Los permisos están. El dinero está. Quiero las excavadoras trabajando en una semana. ¿Cuál es el problema? La voz de Mateo sonó nerviosa. Señor Valverde, la directora del centro comunitario, ha organizado a la gente. Hay protestas. Los medios locales están empezando a hacer preguntas. Hablan de un gigante corporativo aplastando a los indefensos. Es mala prensa. Adrián tomó un sorbo de su whisky. ¿Mala prensa? La mala prensa se envuelve al día siguiente con el pescado. ¿Quién es esa mujer? Se llama Sofía Rivera. Es apasionada, tenaz. Ha estado en todos los noticieros de la mañana. Apasionada y tenaz, repitió Adrián con un deje de burla. Traducción, una alborotadora que no entiende cómo funciona el mundo. Ofrecimos una compensación justa.
Ella dice que el dinero no puede reemplazar el corazón de una comunidad. Adrián dejó la copa sobre su escritorio de caoba con un golpe seco. El silencio se prolongó por unos segundos. Entonces iremos y le arrancaremos el corazón nosotros mismos, Mateo. Prepara el aviso de desalojo final. Se lo entregaré yo personalmente. Mañana. Quiero verle la cara a esa pasión, cuando entienda que ha perdido. Colgó antes de que Mateo pudiera responder. Se quedó mirando la ciudad. Veía líneas, ángulos, oportunidades de negocio. No veía gente, veía inquilinos. No veía hogares, veía propiedades. Los sentimientos no construían imperios. Y él estaba construyendo un imperio. La pasión de esa mujer era un pequeño y molesto insecto zumbando en su oído. Mañana lo aplastaría. El día siguiente llegó con un cielo gris y plomizo, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Sofía había convocado a la comunidad frente al centro. Había pancartas improvisadas con lemas como Mi hogar no es tu negocio y Valverde, sin corazón. No eran muchos, apenas unas 50 personas, pero su determinación era palpable. Los niños sostenían carteles que ellos mismos habían pintado con colores brillantes. Los ancianos se habían sentado en sillas de plástico, con la dignidad grabada en sus rostros arrugados. Sofía, con un megáfono en la mano, se sentía llena de una energía nerviosa y desafiante. Sabía que era un gesto simbólico, una última batalla desesperada, pero no iba a rendirse sin luchar. No nos moverán, gritó, y su voz, aunque un poco temblorosa, resonó en la pequeña calle. Este es nuestro hogar. Este es nuestro refugio. Los vítores la animaron. Y entonces lo vio. Un sedán negro, tan brillante que parecía fuera de lugar en aquel barrio de asfalto gastado, se detuvo al final de la calle. La puerta del conductor se abrió y de ella salió un hombre con un traje tan perfectamente cortado que parecía una armadura. Era más alto de lo que había imaginado por las pocas fotos que había visto en internet, con el pelo negro peinado hacia atrás y una expresión de aburrimiento aristocrático. Era Adrián Valverde en persona. Y caminaba hacia ellos como si estuviera paseando por el jardín de su mansión, no atravesando una línea de protesta. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Una mezcla de miedo y rabia pura la invadió. Este era el monstruo, el hombre sin rostro que quería destruir sus vidas. Y era insultantemente guapo. Esa constatación la enfureció aún más. Se sintió como una traición de sus propios sentidos. Él no debería ser atractivo, debería tener cuernos y rabo. Adrián se detuvo a un par de metros de ella. Sus ojos, de un color gris tormenta, la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose por un instante en su camiseta vieja y sus vaqueros desgastados. Una levísima sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Supongo que usted es Sofía Rivera, dijo, su voz era exactamente como la había imaginado, profunda y con un filo de acero. ¿Ha terminado con su pequeño teatro? Tengo asuntos que atender. Sofía bajó el megáfono. Sintió las miradas de toda su gente en la espalda. Tenía que ser fuerte por ellos. No es un teatro, señor Valverde. Es la vida de la gente. Algo que usted obviamente no entiende desde su torre de marfil. Él arqueó una ceja. Oh, créame que lo entiendo perfectamente. Entiendo que esta propiedad es un lastre, una ruina en medio de un terreno que vale cientos de millones de dólares. Y yo la compré. Fin de la historia. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Era tan alto que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Olía a una colonia cara y a dinero. Esto no es una propiedad, es un hogar, replicó ella, su voz baja y cargada de veneno. Ustedes, los ricos, creen que todo tiene un precio, que todo se puede comprar y vender. Pero hay cosas, como la dignidad y el sentido de comunidad, que no figuran en sus balances. Él soltó una risa corta y sin alegría. La dignidad no paga las facturas, señorita Rivera. Y su comunidad puede encontrar otro lugar. Yo incluso les ofrecí una compensación. Una compensación que usted, en su infinita sabiduría y con su egoísmo, les aconsejó rechazar. La acusación la golpeó como una bofetada. ¿Egoísmo? ¿Luchar por el único lugar seguro que esta gente tiene es egoísmo? Lo único egoísta aquí es su codicia. No necesita más dinero, no necesita otra torre de apartamentos para millonarios. Su proximidad era abrumadora. Podía ver el minúsculo tic en su mandíbula, la forma en que sus ojos grises parecían analizar cada centímetro de su rostro,
como si la estuviera desmontando pieza por pieza. Y en ese momento, debajo de la furia, sintió algo más. Una corriente eléctrica, una tensión que no tenía nada que ver con la pelea. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Lo que yo necesite o no, no es de su incumbencia, susurró él, y su voz fue una caricia áspera. Lo que necesita entender es que esto se acabó. Me cansé de los juegos, de las protestas y de los artículos sentimentales en los periódicos. He venido a entregarles el aviso final. Tienen 48 horas para desalojar. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puede hacernos esto. No solo puedo. Lo haré. Y entonces hizo algo que la descolocó por completo. Levantó una mano y, con la punta del dedo índice, apartó un mechón de pelo que se le había pegado a la mejilla por el sudor. El contacto fue fugaz, apenas un roce, pero envió una descarga por todo su cuerpo. Fue un gesto extrañamente íntimo en medio de aquella confrontación pública. ¿Sabe una cosa, Sofía?, dijo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. Toda esa pasión sería mucho más interesante en un dormitorio que en una acera sucia. Es un desperdicio. El insulto, la insinuación, la arrogancia, todo se mezcló en una ola de calor que le subió por el cuello y le tiñó las mejillas de rojo. Retrocedió de un empujón. Es usted un cerdo arrogante y despreciable. La sonrisa de él se ensanchó, esta vez mostrando un atisbo de dientes blancos y perfectos. Me han llamado cosas peores. Y he ganado siempre. No va a ser usted la excepción. Se dio la vuelta con una elegancia deliberada y comenzó a caminar de regreso a su coche. Sofía se quedó temblando, no solo de rabia, sino de algo más, algo que la confundía y la asqueaba. La sensación de su dedo en su piel todavía ardía. Adrián no cumplió su amenaza ese día. Los abogados le aconsejaron esperar, dejar que la orden judicial se tramitara sin que su presencia personal inflamara más las cosas. Pero esas 48 horas se convirtieron en una semana de tensión insoportable. Sofía apenas salía del centro, organizando la resistencia legal, llamando a periodistas, buscando cualquier rayo de esperanza. No podía quitarse de la cabeza el encuentro con Adrián Valverde. El recuerdo de su arrogancia, la forma en que sus ojos la habían desnudado, el roce de su dedo en su mejilla. Lo odiaba con una intensidad que nunca había sentido por nadie. Lo odiaba porque representaba todo lo que ella despreciaba, la avaricia, la falta de empatía, el poder usado para aplastar a los débiles. Pero también, en un rincón oscuro y vergonzoso de su mente, se sentía vista. Él no la había tratado con condescendencia, como muchos otros hombres de poder. La había tratado como a una igual, como a una adversaria a la que quería derrotar. Había una extraña forma de respeto en su hostilidad. Una semana después, Adrián Valverde decidió que ya había tenido suficiente paciencia. Mateo, su jefe de proyecto, le había informado de que la resistencia de Sofía estaba ganando tracción. Un canal de televisión nacional quería hacer un reportaje. Ya era suficiente. Le dijo a su chofer que lo llevara al barrio. No llamó a Mateo ni a sus abogados. Iría solo. Llevaría la orden de desalojo final él mismo. Acabaría con aquello de una vez por todas. Cuando su coche volvió a doblar la esquina de la calle del centro comunitario, la escena era diferente. No había protesta. La calle estaba casi desierta. Una calma extraña, pesada, lo cubría todo. Le dijo a su chofer que esperara y salió del coche, la carpeta con la orden en la mano. La puerta del centro estaba abierta. Entró y el olor a sopa de verduras, libros viejos y un leve toque de desinfectante lo golpeó. Era un olor a hogar. La palabra apareció en su mente y la desechó con irritación. Miró a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. En un rincón, dos hombres mayores jugaban al ajedrez, ignorándolo por completo. Al fondo, en una pequeña oficina improvisada con las paredes de cristal, la vio. Sofía estaba de espaldas a él, hablando por teléfono, su voz era un murmullo tenso. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y gesticulaba con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra. Llevaba la misma ropa de la protesta, o una muy parecida. A Adrián le molestó notar lo bien que le quedaban esos vaqueros. Ella se dio la vuelta y lo vio. Sus ojos se abrieron como platos, una mezcla de sorpresa y odio puro. Colgó el teléfono sin despedirse. ¿Qué hace usted aquí?, dijo, su voz era un siseo. Adrián caminó lentamente hacia su oficina. Disfrutaba de su conmoción. Le gustaba tener el control. Vine a terminar lo que empezamos.
Se acabaron las prórrogas. Se acabó la paciencia. Puso la carpeta sobre el escritorio de ella con un ruido sordo. Esta es la orden de desalojo definitiva, certificada por un juez. Tienen 24 horas. Si no están fuera mañana a mediodía, traeré a la policía para sacarlos a la fuerza. Sofía lo miró, luego miró la carpeta y volvió a mirarlo a él. No dijo nada. Su silencio era más desconcertante que sus gritos. Simplemente lo miraba, y en sus ojos marrones Adrián vio algo más que rabia. Vio un agotamiento profundo, una tristeza que le provocó una punzada inesperada de algo. ¿Culpa? Ridículo. No voy a suplicarle, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. No voy a darle esa satisfacción. Pero quiero que sepa una cosa. Cuando derribe este edificio, no estará derribando solo ladrillos. Estará destruyendo vidas, esperanzas. Y eso es algo que ni todo su dinero podrá reconstruir. Dormirá en su lujoso apartamento en la torre que construye aquí, y ojalá cada noche escuche el eco de lo que ha destruido. Adrián sintió una oleada de ira. ¿Quién se creía que era para juzgarlo? Ahórreme el melodrama, señorita Rivera. Esto es un negocio. Nada personal. Todo es personal, exclamó ella, golpeando el escritorio con la mano. Eso es lo que usted no entiende. Para la gente como usted, nada es personal, son solo cifras en una pantalla. Pero para nosotros, esto lo es todo. Se acercó a él hasta que apenas unos centímetros lo separaron, sus pechos subiendo y bajando con su respiración agitada. Míreme a los ojos y dígame que no siente nada. Dígame que no le importa aplastar a toda esta gente solo para engordar su cuenta bancaria. Sus ojos eran un desafío, un fuego que amenazaba con consumirlo. Adrián se encontró incapaz de apartar la mirada. Podía oler su perfume, una mezcla de algo floral y de su propia piel. Su boca estaba a pocos centímetros de la suya, sus labios ligeramente entreabiertos. Y el deseo, irracional y furioso, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Quería callarla. Quería besarla hasta dejarla sin aliento. Quería demostrarle quién mandaba, quién tenía el poder, no solo en los negocios, sino sobre ella. Se inclinó un poco más. ¿Quieres saber lo que siento?, susurró, su voz volviéndose ronca. Siento que está perdiendo el tiempo. Siento que toda esta actuación no cambiará nada. Estaba a punto de decir algo más, algo cruel y definitivo, cuando la habitación empezó a temblar. Al principio fue un zumbido bajo, una vibración en el suelo que ambos sintieron al mismo tiempo. Los botes de lápices sobre el escritorio de Sofía repiquetearon. Los dos se quedaron inmóviles, mirándose, sus rostros reflejando la misma confusión. El temblor se hizo más fuerte, un gruñido profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Los cristales de la oficina improvisada vibraron violentamente. Uno de los ancianos que jugaban al ajedrez gritó. El gruñido se convirtió en una sacudida brutal, salvaje, que los arrojó uno contra el otro. Sofía cayó contra el pecho de Adrián, y sus brazos la rodearon por puro instinto. Ella se agarró a las solapas de su traje caro, su rostro enterrado contra su camisa. El mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Un sonido ensordecedor, un crujido gigantesco como el de un dios partiendo la tierra, llenó el aire. El techo sobre ellos se agrietó. El polvo y los escombros empezaron a llover. Debajo del escritorio, gritó Adrián en su oído, su voz ahogada por el estruendo. No hubo tiempo para pensar. La agarró con más fuerza y se lanzó con ella hacia el pesado escritorio de madera. Cayeron al suelo justo cuando el techo se vencía. Una de las enormes vigas de soporte de madera se desplomó, cayendo directamente sobre el escritorio, partiéndolo en dos con un chasquido atronador y creando un pequeño triángulo de supervivencia a su alrededor. Estanterías, libros, trozos de hormigón y ladrillos cayeron por todas partes, levantando una nube de polvo tan espesa que ahogaba y cegaba. El ruido era apocalíptico. Luego, un último crujido estremecedor, el lamento final del edificio rindiéndose a la gravedad. Y después, silencio. Un silencio antinatural, pesado, absoluto, roto solo por el sonido de un último trozo de escombro que caía en algún lugar cercano y el latido frenético de dos corazones en una oscuridad total y asfixiante. Sofía estaba atrapada entre el cuerpo de Adrián y la pared, en un espacio tan pequeño que apenas podía respirar. Su rostro estaba presionado contra su pecho, podía oler la colonia, el sudor y ahora el olor acre del polvo y el miedo. Sus brazos todavía se aferraban a él con una fuerza que no sabía que poseía. Él estaba encima de ella, su peso era a la vez un escudo y una prisión.
Podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. Durante un minuto, o quizás una eternidad, ninguno de los dos se movió. El shock era total. Luego, Adrián tosió, una tos seca y ahogada. ¿Estás bien? Su voz era un jadeo ronco junto a su oreja. Ella no podía hablar. Solo pudo sentir un movimiento casi imperceptible contra su pecho. ¿Herida? Sofía intentó hacer un balance de su propio cuerpo. Le dolía todo, pero no parecía tener nada roto. No, creo que no. ¿Y tú? Me he golpeado la cabeza, dijo él. Se movió ligeramente y un gemido de dolor se le escapó. Y creo que mi pierna está atrapada. La oscuridad era completa. Sofía abrió los ojos, pero no había diferencia. Era como estar ciega. El pánico, frío y afilado, comenzó a subir por su garganta. Estaba enterrada viva. Enterrada viva con el hombre que odiaba más que a nadie en el mundo. Extendió una mano temblorosa, tratando de orientarse, y sus dedos tocaron su rostro. Sintió la aspereza de su barba incipiente, la línea de su mandíbula. Él se quedó inmóvil ante su contacto. No te muevas, susurró él. No sabemos cómo de estable está esto. Tenía razón. Cualquier movimiento en falso podría hacer que lo que quedaba del techo sobre ellos se derrumbara y los aplastara. El silencio volvió a caer entre ellos, lleno del sonido de sus respiraciones irregulares. La ironía era tan brutal, tan cruel, que casi le daban ganas de reír. Adrián Valverde había venido a destruir su centro, y ahora el centro los había atrapado a los dos, convirtiéndolos en prisioneros por igual en sus ruinas. Ya no era un millonario y ella una activista. Eran solo un hombre y una mujer en la oscuridad, con toneladas de escombros sobre sus cabezas. Y por primera vez desde que se conocieron, estaban en el mismo bando. El bando de los que querían sobrevivir. La gente. Elvira, los niños. Susurró Sofía, la voz rota por el horror al pensar en lo que podría haber pasado fuera de su pequeña oficina. Adrián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era sombría. No podemos pensar en eso ahora. Ahora mismo, solo tenemos que respirar. Y eso hicieron. Respiraron. El aire era denso, lleno de polvo, pero era aire. En la oscuridad total, unidos por el desastre, el enemigo jurado de Sofía se había convertido, de repente, en su única y desesperada esperanza de vida. El tiempo en la oscuridad no se medía en minutos ni en horas, sino en la cadencia de la respiración del otro. Durante un largo rato, lo único que existió fue el latido del corazón de Adrián contra la mejilla de Sofía, un tambor sordo y constante que le decía que no estaba sola en aquella tumba. El aire seguía siendo espeso, cada inhalación era como tragar arena fina, pero sus pulmones se habían acostumbrado. El pánico inicial se había asentado, dejando paso a una extraña y vibrante lucidez. Estaba viva. Por ahora. Se movió con una lentitud infinita, apenas 1 milímetro, para aliviar la presión sobre su cuello. Adrián gimió por lo bajo. No te muevas, repitió él, pero su voz sonaba menos autoritaria y más tensa. Creo que el golpe en la cabeza fue más fuerte de lo que pensaba. Lo veo todo. Bueno, lo vería todo, si hubiera algo que ver, borroso. Sofía sintió una oleada de un sentimiento nuevo, la responsabilidad. En el mundo de arriba, él era el poderoso, el intocable. Aquí abajo, era un hombre herido que dependía de ella. Háblame, Adrián, dijo ella, su propia voz sorprendiéndola por su calma. No te duermas. ¿Qué sientes? Aparte del peso de medio edificio sobre mi cuerpo y una punzada en la cabeza que podría derribar a un elefante, replicó con un toque de su antigua ironía, pero la fuerza le falló al final. Mi pierna está aplastada. No la siento, lo cual supongo que no es buena señal. Déjame ver, susurró ella. Con un cuidado exquisito, deslizó una mano hacia abajo, tanteando en la oscuridad total. Sus dedos rozaron la tela de su pantalón, el músculo tenso de su muslo, y luego sintió el amasijo de madera y metal que aprisionaba su pantorrilla. Estaba completamente atrapado. Su toque era puramente clínico, pero en esa proximidad forzada, cada roce era un evento. Sintió el calor de su piel a través de la fina tela de la camisa. Sintió la forma de su cuerpo, la solidez de sus músculos bajo la fachada del traje caro. Nunca había estado tan cerca de un hombre, y menos de uno que detestaba. Y sin embargo, su cuerpo no reaccionaba con odio. Reaccionaba con una conciencia aguda de la vida que pulsaba en él. Está atrapada, sí, confirmó en voz baja. No podemos moverla. Pero,
Puedes mover los dedos del pie. Hubo una larga pausa. No, dijo él finalmente, y por primera vez Sofía escuchó algo en su voz que nunca había esperado oír: miedo. Un miedo desnudo y sin adornos. Por instinto, su mano subió desde la pierna de él y encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron de forma torpe en la oscuridad. Su mano era grande y cálida, a pesar del frío que empezaba a filtrarse en su pequeño refugio. Vamos a salir de aquí, dijo ella, y se sorprendió al descubrir que casi se lo creía. Él no respondió, pero su pulgar se movió, acariciando el dorso de la mano de ella en un gesto lento y casi inconsciente. Pasaron horas. O eso creían. Perdieron la noción del tiempo. Hablaban para mantenerse despiertos, para ahuyentar el terror que acechaba en los bordes del silencio. Sus conversaciones empezaron con lo práctico. ¿Tienes sed?, le preguntaba ella cada cierto tiempo. Estoy bien, mentía él. Pero ella podía oír la sequedad en su voz. En un momento, buscando algo a su alrededor, su mano tropezó con un pequeño objeto de plástico. Era la cantimplora de uno de los niños del centro, que debía haber caído del escritorio. La desenroscó. Quedaba un poco de agua. Bebe, le dijo, acercando la boca de la cantimplora a sus labios. Tuvo que guiar su mano con la suya, sus dedos rozando su mandíbula. Él bebió unos sorbos con avidez. Luego se detuvo. Tú también. Ella bebió el resto, apenas un par de tragos. El líquido tibio le supo a gloria. Ese pequeño acto de compartir lo poco que tenían creó un lazo entre ellos más fuerte que cualquier palabra. ¿Por qué?, preguntó él de repente, su voz un murmullo en la oscuridad. ¿Por qué este lugar? Podrías hacer cualquier otra cosa. Eres inteligente. Eres fuerte. ¿Por qué malgastar tu vida en un montón de ladrillos viejos? Sofía se tensó. Su instinto era responder con rabia, con su discurso habitual sobre la comunidad y la justicia social. Pero aquí, en la penumbra, las defensas no tenían sentido. Porque yo fui una de esos niños, confesó, su voz apenas audible. No en este barrio, pero en uno igual. Mi madre trabajaba en 2 empleos. Llegaba a casa por la noche y yo era una niña con la llave colgada al cuello. Un centro como este, un lugar seguro con un adulto que te preguntara qué tal el día, me habría cambiado la vida. Lo prometí. Prometí que si alguna vez podía, crearía un lugar así, para que ningún niño se sintiera tan solo como me sentí yo. Adrián permaneció en silencio durante mucho tiempo. Ella pensó que se había dormido, o que simplemente no le importaba. Pero entonces él habló, y su voz era diferente, despojada de su habitual arrogancia. Mi padre, él construyó este imperio de la nada. Era un hombre duro. El día que me gradué en la universidad, no me felicitó. Me dio las llaves de un pequeño edificio de oficinas en quiebra y me dijo: haz que valga algo. Si no lo haces en 6 meses, no eres mi hijo. No hablaba de dinero. Hablaba de ganar. Siempre se trataba de ganar, de demoler lo viejo para construir algo más grande, más fuerte, más rentable. La debilidad, el sentimentalismo, eran fracasos. Por eso no entiendo a gente como tú. Quizás es porque nunca te has permitido ser débil, susurró Sofía. Él apretó su mano con fuerza. Quizás. A medida que las horas se arrastraban, el frío se intensificaba. El cuerpo de Adrián, antes cálido, empezó a temblar. Al principio eran temblores finos, luego sacudidas más fuertes. Tengo frío, admitió, sus dientes castañeteando. Sofía no lo pensó. Se acurrucó más contra él, tratando de compartir el calor de su cuerpo. Lo rodeó con sus brazos, su cabeza ahora descansando en su hombro. Él se inclinó hacia ella, su aliento cálido en su cuello, enviando un escalofrío por su espina dorsal que no tenía nada que ver con la temperatura. Eres tan cálida, murmuró él, su voz adormilada y un poco confusa. Su nariz rozó la piel sensible debajo de su oreja, y Sofía contuvo el aliento. En cualquier otra circunstancia, habría sido una agresión. Aquí, era una necesidad desesperada de consuelo, de vida. Su hostilidad se había disuelto en la oscuridad, reemplazada por una cruda e innegable conexión física. Ya no eran enemigos. Eran 2 cuerpos tratando de mantenerse con vida, compartiendo el calor, la respiración, el miedo. Su mano libre subió hasta el rostro de él. Estaba sudando a pesar del frío. Su piel ardía. Tenía fiebre. Adrián, dijo ella en voz baja y urgente. Tienes que mantenerte despierto. Háblame de algo. Cualquier cosa. ¿De qué quieres que hable?
de mis planes para un nuevo resort en las Bahamas. Su intento de broma sonó débil. No. Háblame de la primera vez que, no sé, que te rompieron el corazón. Una risa ronca brotó de su pecho. Buena esa. Para que te rompan el corazón, primero tienes que tener uno. No te creo, replicó ella, su pulgar acariciando su sien febril. Todo el mundo tiene un corazón, aunque lo entierren bajo capas de cemento. Él suspiró, un sonido largo y tembloroso. Se relajó contra ella, su cuerpo pesado y vulnerable. Había una chica. En la universidad. Se llamaba Laura. Era, como tú, en cierto modo. Llena de fuego. Creía que podía cambiar el mundo. Yo creía que podía cambiarlo con ella. Pero mi padre no la aprobaba. Dijo que era una distracción, que me ablandaba. Me obligó a elegir. El imperio o ella. Y yo tomé la decisión equivocada. No la he vuelto a ver. Sofía sintió una punzada de algo parecido a los celos por esa chica desconocida. Y luego una oleada de compasión por el joven que Adrián debió de haber sido, antes de que el mundo y su padre lo convirtieran en la máquina implacable que era ahora. Se quedaron en silencio, pero era un silencio diferente. Un silencio lleno de historias no contadas y arrepentimientos compartidos. En la oscuridad, Sofía se dio cuenta de que ya no sentía el peso de los escombros sobre ella, sino el peso del hombre a su lado. Y ya no le importaba. En algún momento, ambos se quedaron dormidos, o tal vez simplemente perdieron el conocimiento, agotados por el miedo y la falta de aire. Lo que los despertó fue un ruido. Un ruido sordo, metálico y lejano. Ambos se tensaron al mismo tiempo. ¿Has oído eso?, susurró ella. Sí. Esperaron, conteniendo la respiración. De nuevo. Un golpe. Y luego una voz. Lejana, distorsionada por los escombros, pero inconfundible. Hay alguien ahí. Si nos oyen, hagan ruido. Una oleada de adrenalina pura, más potente que cualquier café, recorrió a Sofía. Estamos aquí, gritó, su voz rasposa y débil. Ayuda. Estamos aquí. Grita conmigo, le instó a Adrián. Él lo intentó, pero su voz fue poco más que un graznido. La fiebre lo estaba debilitando rápidamente. Sofía buscó a tientas a su alrededor. Sus dedos encontraron un trozo de tubería de metal. Con toda la fuerza que pudo reunir, empezó a golpear la viga de hormigón que tenía al lado. Un golpe. 2. 3. Una y otra vez. Un ritmo desesperado por la vida. Fuera, los equipos de rescate se detuvieron. Un bombero con la cara cubierta de hollín se quitó el casco. Silencio todos, ordenó. Y en la quietud, lo oyeron. 3 golpes débiles. Y luego otra vez. 3 golpes. Los tenemos, gritó. Están aquí. A trabajar. Las siguientes horas fueron una tortura borrosa. El sonido de las máquinas se hizo más y más fuerte. Taladros, sierras, el chirrido del metal al ser cortado. Escuchaban los gritos de los rescatadores por encima de ellos. Y luego, una voz directamente sobre ellos. Vamos a perforar. Aléjense de la viga principal. Y de repente, un rayo de luz. Una pequeña mota de luz del sol atravesó la oscuridad. Sofía se echó a llorar, un sollozo ahogado de puro alivio. Miró a Adrián. Su rostro estaba pálido y cubierto de suciedad, sus labios secos y agrietados. Tenía los ojos cerrados. Adrián, los zarandeó suavemente. Adrián, nos han encontrado. Él abrió los ojos a duras penas. Vio la luz, luego la miró a ella. Su rostro era la primera cosa que veía con claridad en lo que parecían años. Intentó sonreír. Te lo dije, susurró. Te dije que eras fuerte. El agujero se hizo más grande. Vio caras asomándose, linternas que lo cegaban. Tenemos a 2 supervivientes. Un hombre y una mujer. Él está herido. El rescate fue lento y cuidadoso. Primero la sacaron a ella. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz del día, la visión la abrumó. Su calle, su barrio, parecía una zona de guerra. Edificios derrumbados, coches aplastados, polvo por todas partes. Y gente. Mucha gente. Bomberos, policías, paramédicos, periodistas con sus cámaras. Varios de sus vecinos la vieron y gritaron su nombre con alivio. Doña Elvira corrió hacia ella, llorando, y la abrazó con fuerza. Pero Sofía no podía apartar la mirada del agujero del que acababa de salir.
Vio cómo sacaban a Adrián en una camilla. Su traje carísimo estaba hecho jirones y cubierto de sangre y polvo. Una pierna estaba envuelta en un amasijo de vendajes improvisados. Estaba pálido como un fantasma, pero consciente. Sus ojos grises buscaron los de ella entre la multitud. Se sostuvieron la mirada por un instante que se sintió eterno. En ese instante no había barrio, ni demolición, ni odio. Solo el recuerdo compartido de la oscuridad. La metieron en una ambulancia. Un joven paramédico le puso una mascarilla de oxígeno y le tomó la tensión. ¿Sabe cómo se llama, señorita? Sofía. Sofía Rivera. De repente, la puerta de la ambulancia se abrió y una camilla entró a su lado. Era Adrián. Lo habían puesto junto a ella. Él giró la cabeza y la miró. No te libras de mí tan fácilmente, Rivera, dijo, su voz era un susurro débil. A pesar del dolor, del caos, Sofía sonrió. Parece que no, Valverde. Parece que no. La ambulancia se puso en marcha, con las sirenas a todo volumen. A través de la ventanilla, Sofía vio pasar el paisaje de su vida destruida. Y a su lado, la mano del hombre que lo había causado todo buscó la suya y la encontró. No se soltaron en todo el camino al hospital. El hospital era un caos organizado. Los pasillos estaban llenos de médicos y enfermeras corriendo, de gente herida en camillas, de familiares llorando. Los separaron casi de inmediato. A Sofía la llevaron a un cubículo, donde un médico de rostro amable y ojos cansados pero compasivos la examinó. Soy el doctor Carlos Benítez, se presentó con una sonrisa tranquilizadora. Increíblemente, parece que solo tiene contusiones y una leve deshidratación. Es usted una mujer muy afortunada, y muy fuerte. Su trato era gentil, su voz calmada. Después del infierno que había vivido, su amabilidad era como un bálsamo. Mientras le ponía una vía intravenosa, preguntó, ¿y el hombre que estaba conmigo? Adrián. Adrián Valverde. La cara del doctor Benítez se ensombreció un poco. Está en cirugía. Su pierna estaba gravemente herida, una fractura múltiple con mucho daño en los tejidos. Y el golpe en la cabeza también es preocupante. Pero está en las mejores manos. Lo han estabilizado. La palabra cirugía resonó en la cabeza de Sofía. Sintió un nudo de angustia en el estómago que la sorprendió por su intensidad. Hace 2 días, habría deseado que a Adrián Valverde le ocurriera lo peor. Ahora, la idea de que pudiera morir era insoportable. Tras unas horas, la trasladaron a una habitación para mantenerla en observación. El doctor Benítez pasó a verla varias veces, trayéndole agua, asegurándose de que estaba cómoda. Había algo en su mirada, un interés que iba más allá de lo profesional, pero Sofía estaba demasiado agotada para registrarlo del todo. Al día siguiente, la dejaron levantarse. Se sentía dolorida, como si la hubieran apaleado, pero estaba entera. Lo primero que hizo fue caminar, todavía con la bata del hospital, hacia el ala de cuidados intensivos. Preguntó por Adrián Valverde. Una enfermera estricta le dijo que solo se permitía la entrada a familiares directos. Mientras discutía, oyó una voz afilada y autoritaria detrás de ella. Yo me encargo, enfermera. Soy su mano derecha. Sofía se dio la vuelta. Ante ella había una mujer impecablemente vestida con un traje de chaqueta carísimo. Era alta, rubia y hermosa, con una expresión de gélida eficiencia. Llevaba un maletín de cuero y parecía completamente fuera de lugar en el ambiente de desinfectante y sufrimiento del hospital. Usted debe de ser Sofía Rivera, dijo la mujer, su mirada azul recorriéndola con un análisis rápido y despectivo, deteniéndose en la bata de hospital y las zapatillas de papel. Soy Verónica Morales, vicepresidenta de la Corporación Valverde. Gracias por, bueno, supongo que por no dejarlo morir. No había ni una pizca de gratitud en su voz. Era pura condescendencia. Estaba cuidándome a mí misma tanto como a él, replicó Sofía, sintiendo como su antigua hostilidad regresaba con fuerza. Verónica arqueó una ceja perfectamente depilada. Por supuesto. El señor Valverde ya está fuera de peligro. Le han reconstruido la pierna. Se recuperará. Ahora, si me disculpa, tengo que gestionar su traslado a una clínica privada y coordinar un comunicado de prensa. Estaba a punto de apartarla para entrar en la habitación cuando la puerta se abrió y salió el cirujano. La operación fue un éxito, pero necesitará meses de rehabilitación. Está despierto, pero sedado. Verónica entró sin decir una palabra más, dejando a Sofía plantada en el pasillo, sintiéndose pequeña y fuera de lugar.
Estaba a punto de darse la vuelta y volver a su habitación cuando la voz de Verónica llegó desde dentro de la de Adrián, lo suficientemente alta para que la oyera. No te preocupes por nada, Adrián. Yo me encargo de todo. La prensa está afuera. Ya estoy trabajando en la historia. Tú eres el héroe que intentaba ayudar a esa gente cuando ocurrió la tragedia. Saldremos de esta más fuertes que nunca. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Héroe? Estaba reescribiendo la historia, borrándola a ella, borrando la verdad de lo que había pasado. En ese momento, el doctor Benítez apareció a su lado. Vio la expresión en su cara y la tomó suavemente del brazo. Vamos. No debería estar aquí. Necesita descansar. La guió de vuelta a su habitación. No se preocupe por esa gente, le dijo en voz baja. Pertenecen a otro mundo. Un mundo que no tiene nada que ver con gente decente como usted. Sus palabras eran amables, pero solo sirvieron para subrayar la enorme distancia que había entre ella y Adrián. Él pertenecía a ese mundo de comunicados de prensa y vicepresidentas rubias. Ella pertenecía a un montón de escombros donde antes estaba su vida. Horas más tarde, Sofía estaba mirando por la ventana de su habitación la ciudad devastada cuando oyó un golpe en la puerta. Era el doctor Benítez. Tiene una visita. Detrás de él, empujando su propio soporte con la vía intravenosa, con una pierna escayolada y elevada en una silla de ruedas que manejaba con dificultad, apareció Adrián. Verónica no estaba por ninguna parte. Había venido solo. Sus ojos grises se encontraron con los de ella a través de la habitación. Me dijeron que no podía caminar, dijo ella, rompiendo el silencio. Nunca me ha gustado hacer lo que me dicen, respondió él con una media sonrisa que no ocultaba el dolor en su rostro. Y me enteré de que me iban a trasladar a una clínica pija. No podía irme, no sin verte antes. Se impulsó hasta quedar a su lado, junto a la ventana. Durante un minuto, ambos contemplaron la destrucción en silencio. Escuché a Verónica, dijo Sofía finalmente, sin mirarlo, contándole a la prensa lo heroico que fuiste. Adrián suspiró. Verónica es eficiente. Ve ángulos. Siempre los ve. Se volvió hacia ella, su rostro serio. Pero ni ella ni nadie puede cambiar lo que pasó ahí abajo. Yo sé lo que pasó. Y tú también. Su mano, la misma que la había sostenido en la oscuridad, se levantó y le acarició la mejilla. Su pulgar rozó la comisura de sus labios. Me salvaste la vida, Sofía. Tan seguro como que tú me la ibas a hacer imposible. Sofía cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. El calor, la conexión, era innegable. ¿Y ahora qué?, susurró ella. Ahora, comenzó él, ahora yo soy el que necesita ser salvado. Y por alguna razón que no logro entender, creo que la única persona que puede hacerlo eres tú. La puerta de la habitación se abrió sin llamar. El doctor Carlos Benítez entró con una bandeja. Señorita Rivera, le traje un poco de caldo. Pensé que... Se detuvo en seco al ver la escena. A Adrián con la mano en la cara de Sofía, la intimidad entre ellos tan palpable como una pared. Una nube de algo frío y profesional cruzó por el rostro del médico. Señor Valverde, no debería estar fuera de la cama. Sus signos vitales necesitan ser monitorizados. Adrián no apartó la mano del rostro de Sofía. Sus ojos grises se clavaron en los del doctor, y un nuevo tipo de batalla, una silenciosa y cargada de tensión, comenzó en esa aséptica habitación de hospital. Adrián vio al médico, vio su preocupación genuina por Sofía, y sintió un pinchazo feroz y posesivo en el pecho. Eran celos. Puros y primarios. Era la primera vez en su vida que sentía miedo de perder algo que no se podía comprar. Y se dio cuenta de que lucharía por ella con la misma crueldad e implacabilidad con la que había luchado siempre por todo lo demás. La tensión en la habitación del hospital era más gruesa que el aire polvoriento que habían respirado bajo los escombros. Adrián no apartó la mano del rostro de Sofía, y su mirada gris, ahora afilada como el acero, estaba fija en el doctor Benítez. No era la mirada de un paciente agradecido, era la mirada de un rey cuyo territorio acababa de ser invadido. El doctor Benítez, por su parte, mantuvo la compostura profesional, pero un músculo se tensó en su mandíbula. Sostuvo la bandeja con el caldo, un pacificador inútil en medio de una guerra silenciosa. Señorita Rivera, necesita sus nutrientes, dijo, ignorando deliberadamente a Adrián y hablando solo con ella. Su voz era una isla de calma en un mar de hostilidad no declarada. Y usted, señor Valverde, debe regresar a su habitación.
No quiero tener que sedarlo para que descanse. La amenaza era suave, envuelta en jerga médica, pero era una clara demostración de autoridad. En este hospital, él era quien mandaba. Adrián soltó una risa baja, un sonido que no contenía alegría. No se preocupe por mis signos vitales, doctor. Están perfectamente. De hecho, nunca me había sentido más vivo. Su pulgar trazó la línea del labio inferior de Sofía, un gesto de posesión tan flagrante que Sofía sintió que el color le subía a las mejillas. Estaba atrapada entre el hombre que la había cuidado con una ternura inesperada y el hombre que había despertado en ella algo salvaje y confuso en la oscuridad. Gracias por el caldo, doctor, dijo Sofía, encontrando su voz. Intentó dar un paso atrás, romper el hechizo, pero la mano de Adrián se lo impidió, manteniéndola cerca. Estoy segura de que está delicioso. Adrián finalmente retiró la mano, pero no apartó la mirada del médico. Mi equipo se encargará de la nutrición de la señorita Rivera. De hecho, he dado instrucciones para que la trasladen a la suite contigua a la mía en el ala privada. Allí tendrá el mejor cuidado, sin interrupciones. El doctor Benítez frunció el ceño. ¿Bajo la autoridad de quién? Adrián le dedicó una sonrisa que era todo dientes. Bajo la autoridad del hombre que financió la construcción de esa ala privada el año pasado. A veces, las placas conmemorativas son útiles para algo más que acumular polvo, ¿no le parece, doctor? El rostro de Carlos Benítez se quedó en blanco. Había sido derrotado, no con lógica ni con autoridad médica, sino con el arma más antigua y brutal de todas, el dinero. Miró a Sofía, y en sus ojos había una mezcla de decepción y preocupación. Si necesita algo, lo que sea, sabe dónde encontrarme, le dijo a ella, y en su tono estaba claro que su oferta iba más allá de lo médico. Se dio la vuelta y se fue, dejando la bandeja de caldo sobre la mesita de noche, un trofeo olvidado. En cuanto la puerta se cerró, Sofía se apartó de Adrián, el calor de la vergüenza y la ira la invadió. ¿Qué ha sido eso? ¿Tenía que humillarlo de esa manera? Yo no lo he humillado, replicó Adrián, maniobrando la silla de ruedas para mirarla de frente. Simplemente he dejado claras mis intenciones. Él estaba coqueteando contigo, Sofía. Y no me gusta que otros hombres coqueteen con lo que es mío. La frase la golpeó con la fuerza de un vendaval. ¿Suyo? ¿Lo que es suyo? No soy una de sus propiedades, señor Valverde. No soy un terreno que pueda comprar y demoler a su antojo. No, admitió él, su voz se suavizó de repente, perdiendo todo su filo. No eres una propiedad. Eres la mujer que me sostuvo la mano en la oscuridad mientras pensaba que iba a morir. Eso te convierte en algo mucho más valioso. Y no pienso arriesgarme a perderte por un médico con cara de bueno y ojos de cordero. Se acercó y tomó su mano. Por favor, ven al ala privada. Déjame cuidarte. Déjame compensarte, al menos un poco, por todo el daño que he causado. Te prometo que en cuanto salgamos de aquí, arreglaremos lo del centro. Lo reconstruiremos. Mejor que antes. Te lo juro. Sofía lo miró. Vio el dolor en su rostro pálido, la súplica en sus ojos grises que por primera vez no ocultaban nada. Sabía que debería negarse, que debería mantener la distancia, que ese hombre era un huracán que la arrastraría. Pero recordó su mano en la suya bajo los escombros, su vulnerabilidad, la historia del corazón que creía no tener. Y por primera vez en su vida, decidió no luchar. Asintió. La suite privada era otro universo. Era más grande que todo el apartamento de Sofía, con una cama electrónica, un sofá de cuero, un baño de mármol y un ventanal con una vista panorámica de la ciudad. Su habitación, justo al lado y conectada por una puerta interior, era idéntica. Enfermeras privadas entraban y salían con una eficiencia silenciosa. Se sentía como una jaula de oro. Esa noche, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, la seda de las sábanas se sentía extraña contra su piel. Se levantó y fue hacia la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente. La puerta que la conectaba con la habitación de Adrián se abrió suavemente. Él estaba allí, apoyado en un par de muletas, su pierna escayolada a la vista. No llevaba camisa, solo un pantalón de pijama, y su torso estaba cubierto de moratones que contrastaban con su piel pálida. Yo tampoco podía dormir, dijo en voz baja. ¿Demasiado silencio? Demasiado, todo, respondió ella. Se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando las luces de la ciudad. Me siento culpable, confesó ella. Estar aquí, en este lujo, mientras mi gente, Elvira, los niños,
No sé dónde están, no sé si están bien. He mandado a mi gente a buscarlos, dijo Adrián. Ya han localizado a la mayoría. Los hemos alojado temporalmente en hoteles. Están a salvo, Sofía. Les están proporcionando comida, ropa, todo lo que necesitan. Se encargarán de ellos hasta que podamos encontrarles una solución permanente. Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Por qué? Él dejó las muletas apoyadas en la pared y dio un paso vacilante hacia ella, usando el sofá como apoyo. Porque me lo pediste. No con palabras, sino con cada golpe que dabas a esa tubería para salvarnos. Me hiciste ver que había gente detrás de los planos. Vidas. No lo había visto antes. Tú me abriste los ojos. Se detuvo a apenas un palmo de ella. La luz de la luna bañaba su rostro, suavizando sus facciones duras. Lo siento, Sofía. Por todo. Por la arrogancia. Por el dolor que te causé. Siento haber sido el tipo de hombre que necesitaba un terremoto para empezar a sentir algo. Sus palabras eran sencillas, directas, sin adornos. Y por eso, le llegaron al alma. Las lágrimas que no había derramado en días brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Él levantó una mano y, con una ternura infinita, le secó las lágrimas con el pulgar. No llores, susurró. No merezco tus lágrimas. No sé qué hacer contigo, Adrián, sollozó ella. Te odio, y a la vez. A la vez, que, la instó él, su voz era una caricia ronca. Se acercó un paso más, cerrando el espacio entre ellos. Su mano libre encontró su cintura, atrayéndola suavemente hacia él. El cuerpo de Sofía reaccionó antes que su mente. Se inclinó hacia su calor, su mano subió hasta su pecho desnudo. Sintió los latidos de su corazón bajo la palma, un ritmo fuerte y seguro. Sus ojos se encontraron y el mundo se desvaneció. Solo existían ellos dos, envueltos en la luz de la luna. Él bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo para que se apartara. Ella no lo hizo. Y entonces, sus labios se encontraron. El beso no fue como había imaginado que sería un beso de Adrián Valverde. No fue posesivo ni exigente. Fue una pregunta, una súplica. Tierno, suave, lleno del arrepentimiento y la gratitud no expresadas. Los labios de ella respondieron, abriéndose bajo los de él, devolviendo la ternura, añadiendo una chispa de la pasión que había nacido entre el miedo y el deseo. Sus brazos rodearon el cuello de él, sus dedos se enredaron en su pelo. Él gimió, un sonido gutural que vibró contra la boca de ella, y el beso cambió. Se volvió más profundo, más hambriento. La mano en su cintura la apretó con más fuerza, pegando su cuerpo al de él. Podía sentir el calor de su piel, la dureza de sus músculos, la evidencia innegable de su deseo. Sofía, jadeó contra sus labios, si no quieres esto, tienes que decírmelo ahora, porque si no paras, no podré parar. No pares, susurró ella, su voz temblorosa de necesidad. No te atrevas a parar. Esa fue toda la invitación que él necesitó. Su boca se volvió más audaz, explorando la de ella con una pasión contenida que amenazaba con explotar. Sus manos recorrían su espalda, sus caderas, como si quisiera memorizar cada curva. Ella se apretó contra él, el fino camisón del hospital no era barrera alguna. Sentía que se derretía, que se disolvía en él. Se olvidó del hospital, del terremoto, del mundo. Solo existía esa habitación, esa luna, y ese hombre. El hombre que había venido a destruirla y que ahora la estaba reconstruyendo con sus besos. El pitido de una de las máquinas de Adrián los trajo de vuelta a la realidad. Se separaron, sin aliento, con los labios hinchados y los ojos brillantes. Será mejor que vuelvas a la cama, dijo ella, su voz apenas un susurro. Mi cama está muy lejos, respondió él con una sonrisa pícara. Y además, hace frío. La tuya está mucho más cerca, y parece mucho más cálida. A pesar de todo, ella se echó a reír. Eres incorregible. Solo contigo, admitió él. La ayudó a volver a su cama y, vacilante, se sentó en el borde. Tomó su mano, entrelazando sus dedos. Y así se quedaron hasta que el sol empezó a despuntar en el horizonte, sin necesidad de más palabras, encontrando en el simple contacto de sus manos una promesa de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Los días siguientes en el hospital fueron un interludio surrealista. Adrián usaba su teléfono como un centro de mando, coordinando no solo sus negocios, sino también la ayuda para la comunidad de Sofía.
Cumplió su palabra. Cada familia del centro fue alojada, recibió dinero para gastos inmediatos y la promesa de un nuevo hogar. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en la suite de Adrián, ayudándolo con su fisioterapia, leyéndole mientras descansaba, o simplemente sentados en silencio, disfrutando de la nueva y frágil paz entre ellos. Pero el mundo exterior no tardó en llamar a la puerta. Y lo hizo en la forma de Verónica Morales. Entró en la habitación sin llamar, impecable como siempre, con una tablet en una mano y una expresión de profundo desagrado al encontrar a Sofía sentada en un sillón junto a la cama de Adrián. Adrián, tenemos que hablar. La junta directiva está en pánico, dijo, ignorando completamente a Sofía. Este acto de caridad tuyo nos está costando una fortuna. Cancelar el proyecto de la torre es un incumplimiento de contrato con los inversores. Nuestras acciones han caído un 10%. Adrián la miró con frialdad. Entonces compra las acciones, Verónica. A precio de ganga. Esto no es una broma. Tu padre ha estado llamando sin parar desde Europa. Está furioso. Vuelve en 2 días. El nombre del padre de Adrián pareció colgar en el aire como una nube de tormenta. Me encargaré de mi padre, dijo Adrián secamente. Verónica finalmente dignó a mirar a Sofía. Todo esto es por ella, ¿verdad? Esta samaritana de barrio te ha ablandado el cerebro. ¿Te das cuenta de lo ridícula que parece esta situación? El gran Adrián Valverde, el tiburón de los negocios, renunciando al proyecto más rentable de su carrera por una nadie. Cuidado con lo que dices, Verónica. La voz de Adrián era un susurro mortal. Sofía vale más que todos los edificios que construiremos en 1000 vidas. Ahora, si no tienes nada más productivo que decir, la puerta está ahí. Tienes mucho trabajo que hacer comprando acciones. El rostro de Verónica se contrajo en una máscara de furia y celos. Miró a Sofía con puro veneno. Disfruta mientras dure. Él se cansa de sus juguetes muy rápido. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo. El silencio que dejó era pesado. Siento que tengas que pasar por esto, dijo Adrián finalmente. Ella tiene razón, en parte, respondió Sofía en voz baja. Yo no pertenezco a este mundo. Soy la causa de tus problemas con tu empresa, con tu padre. Él se incorporó con dificultad. Eres la causa de que por fin me sienta como un ser humano y no como una máquina de hacer dinero. Y eso es un problema que estoy encantado de tener. Pero las palabras de Verónica habían sembrado una semilla de duda en el corazón de Sofía. Y esa duda creció cuando, al día siguiente, Adrián decidió dar su golpe maestro. Convocó una rueda de prensa en el propio hospital. Sofía lo vio desde su habitación, en la televisión. Adrián apareció en una silla de ruedas, con aspecto serio pero decidido. Verónica estaba detrás de él, con una sonrisa forzada en el rostro. Como todos saben, comenzó Adrián, su voz resonando con autoridad, el reciente terremoto ha devastado una parte de nuestra ciudad. También saben que mi empresa tenía planes de desarrollo para esa zona. Hoy, estoy aquí para anunciar que esos planes han sido cancelados. Permanentemente. Hubo un murmullo entre los periodistas. Corporación Valverde no construirá una torre de lujo. En su lugar, vamos a hacer lo correcto. He ordenado la creación de la Fundación Valverde, a la que he dotado con un capital inicial de $200 millones. El único propósito de esta fundación será reconstruir el barrio, no para unos pocos privilegiados, sino para la gente que siempre ha vivido allí. Construiremos casas nuevas, seguras y asequibles. Crearemos parques y escuelas. Y lo primero que construiremos será un nuevo centro comunitario, El Corazón, más grande y mejor que el anterior. El murmullo se convirtió en un clamor de frases y preguntas a gritos. Adrián levantó una mano pidiendo silencio. Y para que no haya ninguna duda sobre el compromiso de este proyecto con la comunidad, la fundación no será dirigida por mí, sino por la única persona que tiene la visión y el corazón para hacerlo bien. La señorita Sofía Rivera, que estará al frente de cada decisión que se tome. Sofía se quedó boquiabierta, mirando la pantalla. Su foto apareció junto a la de Adrián. No podía creer lo que estaba oyendo. Le estaba entregando un poder y una oportunidad que nunca había soñado. Pero mientras la mayoría de los periodistas se centraban en la noticia, una reportera hizo la pregunta que Verónica probablemente le había filtrado. Señor Valverde, se rumorea que su relación con la señorita Rivera va más allá de lo profesional. ¿No es esto un enorme conflicto de intereses? ¿Está usando el dinero de sus accionistas para impresionar a su nueva novia? La sonrisa de Adrián se ensanchó.
Se inclinó hacia el micrófono. La señorita Rivera me ha impresionado, sí, pero no por las razones que ustedes sugieren. Me ha impresionado con su coraje, su integridad y su dedicación a los demás. Cualidades que, francamente, escasean en mis círculos habituales. Y en cuanto a nuestra relación, digamos que, tras sobrevivir a un terremoto juntos, hemos desarrollado un vínculo muy fuerte. Y planeo que siga fortaleciéndose. Era una declaración. Ante el mundo entero, la había reclamado. Y al hacerlo, la había puesto en el centro de un huracán mediático y empresarial. La puerta se abrió y él entró en su silla de ruedas, con una expresión de triunfo en el rostro. ¿Y bien? ¿Qué te parece tu nuevo trabajo? Sofía seguía en shock. Se acercó a él. Adrián, es demasiado. 200 millones, dirigirlo todo. Te lo mereces. Es lo mínimo que podía hacer, dijo él. La atrajo hacia él y la besó, un beso profundo y posesivo, como si quisiera sellar la promesa que acababa de hacer pública. Cuando finalmente fueron dados de alta una semana después, Sofía se enfrentó a una nueva realidad. Su apartamento, como muchos otros edificios de la zona, había sido declarado inhabitable. Literalmente, no tenía a dónde ir. Adrián zanjó el asunto con una lógica aplastante. Te vienes a mi casa. Es absurdo que te vayas a un hotel. Mi penthouse es enorme, ni nos veremos si no quieres. Además, ambos estamos todavía recuperándonos. Nos cuidaremos el uno al otro. No es una pregunta, Sofía. Es la única opción sensata. Y así, se encontró en un ascensor privado que subía 60 pisos hasta el apartamento más increíble que había visto jamás. Era un palacio en el cielo, con paredes de cristal que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad, muebles de diseño y un arte que probablemente valía más que su antiguo edificio. Era el mundo de Adrián. Frío, perfecto, intimidante. Esta será tu habitación, le dijo, abriendo una puerta a un dormitorio con su propio baño y balcón. La mía está al final del pasillo. Si necesitas algo. Estaré bien, lo interrumpió ella, sintiéndose abrumada. Las primeras horas fueron extrañas. Se movían por el enorme espacio como dos extraños educados. Pero esa noche, mientras ella estaba en su balcón, mirando la ciudad que ahora veía desde la perspectiva de un conquistador, él se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, descansando la barbilla en su hombro. Bienvenida a casa, Sofía, susurró en su oído. Ella se apoyó en él, sintiendo la solidez de su pecho contra su espalda. Esto no es mi casa, Adrián. Es tuya. Todo lo que es mío es tuyo, replicó él, su voz se volvió más profunda, más íntima. La giró para que lo mirara. Todo. Y allí, en ese balcón suspendido sobre el mundo, su pasión, contenida durante días en la esterilidad de un hospital, finalmente se desbordó. Sus besos se volvieron febriles, sus manos urgentes. La levantó en brazos, sin importarle su pierna herida, y la llevó a su propia habitación, a su propia cama. Esa noche, hicieron el amor con una mezcla de desesperación y ternura, como si quisieran borrar las cicatrices del odio y el desastre con cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada en la oscuridad. Se entregaron el uno al otro por completo, derribando los últimos muros que quedaban entre ellos. A la mañana siguiente, Sofía se despertó envuelta en los brazos de Adrián, la luz del sol inundando la habitación. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Feliz. Pero la paz duró poco. Mientras desayunaban en la cocina, vestidos solo con albornoces, riendo como adolescentes, sonó el timbre. No era el interfono, sino un timbre resonante y autoritario. Adrián frunció el ceño. Nadie subía sin ser anunciado. Fue a la pantalla de seguridad junto a la puerta y su rostro se endureció. Se quedó en silencio, mirando la pantalla. ¿Quién es?, preguntó Sofía. Adrián se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una sombra del hombre que había sido, el hombre forjado en la dureza y el conflicto. Mi padre, dijo, su voz era una piedra. Ha vuelto de Europa. Se dirigió a la puerta y la abrió. De pie en el umbral había un hombre mayor, de pelo plateado y traje impecable. Era una versión más vieja y dura de Adrián. Sus ojos, del mismo color gris tormenta, pasaron por encima de su hijo y se clavaron en Sofía, que estaba de pie en medio del salón, con el albornoz mal atado y el pelo revuelto. La recorrió con una mirada gélida de desprecio. Así que esta, dijo Ricardo Valverde, su voz era un látigo de hielo, es la puta de barrio que ha destruido a mi hijo y mi empresa.
La palabra puta golpeó a Sofía con la fuerza física de una bofetada. El aire se escapó de sus pulmones, y por un instante, el lujoso penthouse pareció inclinarse sobre sus cimientos. Pero entonces, la conmoción fue reemplazada por una oleada de fuego helado. Levantó la barbilla, su columna se enderezó. Había sobrevivido a un terremoto, no se dejaría derrumbar por el veneno de un anciano amargado, por muy rico que fuera. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Adrián se movió. No con la furia explosiva que ella podría haber esperado, sino con una calma letal que era infinitamente más aterradora. Se interpuso físicamente entre Sofía y su padre, creando un escudo humano. Su cuerpo, aunque todavía se recuperaba, irradiaba una autoridad absoluta. Repite lo que acabas de decir, dijo Adrián, su voz era un susurro bajo y peligroso, un gruñido contenido que prometía violencia. Ricardo Valverde no se inmutó. La arrogancia era, evidentemente, un rasgo familiar. ¿Te has quedado sordo además de imbécil? Dije que esta mujerzuela te ha arruinado. Ha convertido a un tiburón en un pez dorado de acuario. 200 millones de dólares. Adrián. Has tirado el trabajo de mi vida a la basura por un capricho entre las sábanas. Adrián dio un paso más hacia su padre, obligándolo a retroceder. La primera y última vez que te refieres a ella de esa manera. ¿Entendido? Ella se llama Sofía. Y no ha arruinado nada. Al contrario, está arreglando al hombre roto que tú creaste. El hombre que creía que el valor de una persona se medía en su cuenta bancaria. Un legado que, te lo aseguro, morirá conmigo. Insolente, rugió Ricardo, su rostro congestionándose de ira. ¿Así es como me pagas? Toda una vida de sacrificios para darte un imperio y me lo escupes en la cara por ella. Sus ojos fríos se clavaron de nuevo en Sofía. Dime, querida, ¿cuánto te está costando? ¿Cuál es tu precio? Porque todo el mundo tiene uno. Te firmaré un cheque ahora mismo. Pon la cifra que quieras. Y luego desaparece de la vida de mi hijo y de mi empresa. Fue entonces cuando Sofía encontró su voz. Salió de detrás de Adrián, colocando una mano tranquilizadora en su espalda, sintiendo los músculos tensos como el acero bajo su palma. Miró directamente a Ricardo Valverde, no como una víctima, sino como a un igual. Lamento informarle, señor Valverde, que se equivoca. No todo el mundo tiene un precio. Hay cosas que su dinero no puede comprar, la lealtad, el respeto, el amor. Son conceptos que quizá le resulten extraños. Mi precio fue ver al hombre que amo elegir ser una buena persona en lugar de ser simplemente un hombre rico. Y esa es una fortuna que usted nunca podrá comprender ni igualar. Así que puede quedarse con su chequera. La mandíbula de Ricardo se apretó con tanta fuerza que un tendón se marcó en su cuello. La audacia de ella, su falta de miedo, lo descolocó visiblemente. Veremos cuánto dura esa valentía cuando no te quede nada, Siseo. Se volvió hacia Adrián. He convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para mañana. Voy a invocar la cláusula de incapacidad. Tú, accidente, y tus decisiones erráticas y emocionales demuestran que no estás en condiciones de dirigir la empresa. Te voy a quitar el control, Adrián. Te dejaré sin nada. Veremos si tu princesa de los barrios bajos se queda contigo cuando seas tan pobre como ella. Se dio media vuelta con una precisión militar y se marchó, dejando un silencio gélido a su paso. La puerta se cerró y el sonido retumbó en el penthouse como un disparo. Sofía sintió que el cuerpo de Adrián temblaba bajo su mano. Él se dio la vuelta y la miró, la angustia era clara en sus ojos grises. Sofía, yo. No digas nada, lo interrumpió ella, poniendo sus manos en sus mejillas. No tienes que disculparte por él. No eres él. Pero puede hacerlo, dijo Adrián, su voz cargada de una frustración impotente. Tiene influencia en la junta. Puede manipularlos. Podría perderlo todo. ¿Y si lo haces? Preguntó ella suavemente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que tuviéramos que vivir en un apartamento normal en lugar de un palacio en el cielo? ¿Que tuvieras que buscar un trabajo en lugar de dirigir un imperio? Adrián, mírame. Sobrevivimos enterrados vivos. ¿De verdad crees que una cuenta bancaria con menos ceros va a asustarnos? Él la miró, asimilando sus palabras. Una lenta sonrisa empezó a formarse en sus labios, borrando la tensión. Te amo, susurró, su voz ronca por la emoción. Dios, te amo tanto que duele. La besó, un beso desesperado y agradecido, lleno de la certeza de que, mientras la tuviera a ella,
no importaba nada más. La batalla, sin embargo, acababa de empezar. El padre de Adrián era implacable. Tal como había prometido, al día siguiente, la maquinaria de los Valverde se puso en marcha contra ellos. Los medios de comunicación, antes aduladores, se llenaron de repente de fuentes anónimas que cuestionaban la estabilidad mental de Adrián tras el accidente. Se filtraron informes financieros que, sacados de contexto, hacían que la creación de la fundación pareciera un acto de locura fiscal. Y el ataque más vil de todos fue dirigido a Sofía. Empezaron a aparecer artículos insinuando que era una estafadora de manual, una cazafortunas que había seducido a un hombre vulnerable en un momento de debilidad. Desenterraron su pasado humilde y lo retorcieron para que pareciera sórdido. Publicaron fotos de su antiguo y modesto apartamento, contrastándolas con imágenes del penthouse de Adrián, pintando un retrato de avaricia y manipulación. Para Sofía, fue una pesadilla. Nunca le había importado la opinión pública, pero los ataques eran tan personales, tan crueles, que empezaron a hacer mella. Dejó de salir. Cada vez que encendía la televisión o miraba internet, se sentía agredida. Adrián estaba furioso. Pasaba los días al teléfono con sus abogados, sus publicistas, los miembros de la junta que aún le eran leales, luchando por contener la marea de veneno. La tensión en el penthouse era palpable. La pasión y la ternura que habían florecido entre ellos ahora luchaban por respirar en una atmósfera de asedio y crisis. Una noche, Sofía no pudo más. Adrián estaba en su despacho, en una llamada de conferencia a gritos, y ella estaba en el salón, mirando las noticias. Un experto financiero estaba destrozando su reputación, llamándola la Rasputina de los suburbios. Apagó el televisor, temblando. Adrián entró en ese momento, con el teléfono en la mano y una expresión sombría. Eso era Verónica, dijo, pasando una mano por su pelo. Mi padre le ha ofrecido mi puesto. CEO de la corporación Valverde. Si vota en mi contra en la junta, tiene los números para ganar. Y ella va a aceptar. Sofía lo miró, su rostro era una máscara de desesperación. Esto es por mi culpa, susurró. Todo esto. Tu padre, Verónica, la empresa. Te estoy destruyendo, Adrián. Tal vez tu padre tenía razón. Si yo no estuviera, todo esto se detendría. Adrián cruzó la habitación en 3 zancadas y la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. No vuelvas a decir eso nunca más. Nunca. ¿Crees que me importa la empresa? ¿Crees que me importa el dinero? Eres tú. Solo tú. Perderte a ti sería el único fracaso real de mi vida. Todo lo demás es solo ruido. Pero, ¿y si nos ganan? Lloró ella. ¿Y si te lo quitan todo? Entonces que se lo queden, dijo él con una convicción feroz. Construiré algo nuevo. Algo mejor. Algo nuestro. Empezaremos de cero, si es necesario. Juntos. La única forma en que puedo perder esta guerra es si te rindes. No te rindas, Sofía. Por favor. No me dejes solo en esto. Sus palabras la fortalecieron. Vio la determinación en sus ojos y supo que no estaba luchando solo por ella, sino por el nuevo hombre en el que se había convertido. Secó sus lágrimas. No me rendiré. ¿Qué hacemos? Luchar, dijo él con una sonrisa depredadora. Y vamos a luchar sucio. Al día siguiente, Sofía hizo algo que juró que nunca haría. Llamó al doctor Carlos Benítez. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Carlos se veía preocupado. He visto las noticias. Es terrible lo que te están haciendo. Necesito tu ayuda, dijo ella, yendo directamente al grano. Le explicó la situación, el plan de Ricardo y Verónica, la votación inminente de la junta. Necesito algo que demuestre que Adrián está perfectamente capacitado. Un informe médico completo. Un testimonio de su psiquiatra. Algo que refute la idea de que está mentalmente inestable. Adrián es demasiado orgulloso para pedirlo, pero tú eres un médico respetado. Tu palabra tiene peso. Carlos la miró durante un largo rato. Vio la angustia en sus ojos, pero también la fuerza de una leona defendiendo a su pareja. Una punzada de celos y admiración lo atravesó. Sabía que la había perdido, pero podía ayudarla. Por supuesto que sí, Sofía. Considéralo hecho. Por ti. Mientras tanto, Adrián preparaba su propio ataque. Si su padre y Verónica querían jugar con la prensa, él también lo haría. Pero en lugar de usar el veneno, usaría la verdad.
Contactó a doña Elvira y a otros líderes de la comunidad. Organizó, no una rueda de prensa formal, sino una reunión comunitaria en el gimnasio de una escuela local. Invitó a un solo periodista, uno de los pocos que había cubierto la historia del centro comunitario con justicia desde el principio. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 3 de la tarde. A la 1, Adrián, todavía con muletas pero vestido con un traje impecable, apareció en el gimnasio. Sofía estaba a su lado. La sala estaba llena de la gente del barrio, las familias a las que la Fundación Valverde estaba ayudando. Doña Elvira fue la primera en hablar. Con una dignidad sencilla pero poderosa, habló de lo que Sofía y el centro El Corazón significaban para ellos. Describió a Sofía no como una cazafortunas, sino como una protectora incansable. Luego hablaron otros. Una madre soltera contó cómo un curso en el centro le había permitido conseguir un trabajo. Un adolescente habló de cómo mantenerse alejado de las calles gracias al programa de deportes. Eran testimonios directos, honestos, llenos de una emoción que ninguna campaña de relaciones públicas podría fabricar. Finalmente, Adrián tomó la palabra. No habló de acciones ni de beneficios. Habló de estar atrapado en la oscuridad, de darse cuenta de que el verdadero valor no estaba en lo que construyes, sino en la gente a la que ayudas. Anunció que la primera piedra del nuevo centro se pondría la semana siguiente, y que la propia comunidad ayudaría a diseñarlo. Mi padre dice que estoy destruyendo su legado, dijo, su voz resonando en el gimnasio. Pero él se equivoca. Estoy construyendo el mío. Y mi legado no serán torres de cristal, sino esto, comunidad, esperanza y un futuro para nuestros hijos. La historia se emitió en el noticiero del mediodía, justo antes de la reunión de la Junta. Fue una bomba. A las 3 en punto, cuando Ricardo y Verónica entraron en la sala de juntas, el ambiente era muy diferente al que esperaban. Varios de los miembros de la Junta, cuyas lealtades Ricardo había dado por sentadas, los miraban con expresiones frías. Adrián y Sofía entraron un momento después. Adrián colocó una pila de documentos en la enorme mesa de caoba. Antes de empezar, dijo con calma, me gustaría que vieran esto. Los documentos eran el informe médico completo del Dr. Benítez y las evaluaciones de 2 de los psiquiatras más prestigiosos del país, todos declarando que Adrián estaba en plenas facultades mentales y que sus decisiones, aunque un cambio radical de estrategia, eran coherentes y estaban bien razonadas. Verónica se quedó pálida. Ricardo miró los informes con desdén. Psicoparloteo. No prueba nada. Quizás esto sí lo haga, dijo Adrián, y con un control remoto, encendió la enorme pantalla de la pared. En ella apareció una grabación. La voz de Verónica era inconfundible, grabada en secreto por un miembro de la Junta leal a Adrián. Hablaba con otro ejecutivo, alardeando de cómo ella y Ricardo iban a tomar el control y luego venderían la nueva división de la fundación para obtener un beneficio rápido, desmantelando todo el proyecto. Era la prueba irrefutable de que su interés no era la salud de la empresa, sino la pura y simple codicia y venganza. La sala quedó en un silencio sepulcral. Verónica parecía que iba a desmayarse. Ricardo Valverde miró a su hijo, y por primera vez en su vida, en sus ojos grises no había ira, ni arrogancia, sino una pizca de derrota. La votación fue una mera formalidad. La moción para destituir a Adrián fue rechazada por unanimidad. En su lugar, se aprobó una moción para investigar las acciones de Verónica Morales, quien fue suspendida de su cargo de forma inmediata. La guerra había terminado. Adrián había ganado. Esa noche, en el Penthouse, el ambiente era de calma y agotamiento. No hubo celebraciones ruidosas. Adrián y Sofía estaban en el balcón, envueltos en una manta, mirando la ciudad. Lo hicimos, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Tú lo hiciste, la corrigió él. Tú me enseñaste a luchar por algo que de verdad importa. Me salvaste de mucho más que un edificio derrumbado, Sofía. Me salvaste de mí mismo. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. Se arrodilló, con dificultad, sobre su pierna buena, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sé que este no es el momento más romántico. Estamos agotados, hemos pasado por un infierno. Pero quizá por eso es el momento perfecto. Porque hemos demostrado que podemos con todo, siempre que estemos juntos. Sofía Rivera, tú eres mi centro, mi norte, la razón por la que respiro. ¿Quieres casarte conmigo y seguir salvándome todos los días de mi vida? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran de pura felicidad. Sí, susurró. Sí,
Por supuesto que sí. Él le puso el anillo, un diamante sencillo y elegante, y la besó bajo las estrellas. Su beso selló la promesa no solo de un futuro juntos, sino de una nueva vida. Un año después, la ceremonia de inauguración del nuevo centro comunitario El Corazón fue un día de sol radiante. El edificio era una maravilla de arquitectura moderna y acogedora, con aulas luminosas, un gimnasio reluciente y un jardín en la azotea. Cientos de personas del barrio llenaban la plaza frente al centro. Sofía, radiante con un sencillo vestido blanco y con una incipiente barriga de embarazada de 4 meses, cortó la cinta roja entre los aplausos y vítores de la multitud. Adrián estaba a su lado, sosteniendo su mano, su rostro lleno de un orgullo y un amor tan inmenso que parecía iluminar todo a su alrededor. Ya no necesitaba muletas, aunque una leve cojera sería su recuerdo permanente de la oscuridad que los había unido. Doña Elvira abrazó a Sofía. Lo lograste, mi niña. Has traído el corazón de vuelta al barrio. Entre la multitud, apartado, de pie junto a su coche al final de la calle, un hombre mayor observaba la escena. Ricardo Valverde vio la felicidad en el rostro de su hijo, la forma en que miraba a su esposa embarazada, el respeto y el cariño genuino que la gente de la comunidad le mostraba a ella. Lo había perdido todo. No el dinero, sino el hijo. Había ganado un imperio y perdido una familia. Dio media vuelta, un hombre solitario en un mundo que había construido pero en el que ya no tenía cabida, y se marchó. 3 años después. El sonido de la risa de los niños llenaba la casa. No era el penthouse, sino una hermosa casa con jardín que habían construido en un barrio tranquilo. Adrián estaba en el suelo, haciendo de monstruo mientras sus 2 hijos, los mellizos Mateo y Luna, de 2 años y medio, chillaban de alegría y se le subían encima. Sofía los observaba desde el porche, con una sonrisa plácida, mientras revisaba los planos de una nueva iniciativa de la Fundación, un programa de becas universitarias. Su vida era plena, ruidosa, caótica y perfecta. Adrián levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Le dedicó una sonrisa que aún le aceleraba el corazón. La vida que habían construido juntos era más sólida y valiosa que cualquier rascacielos. Renunció a su corazón por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un imperio de acero era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer de sus propias cenizas, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte las que vienen.